Un hombre rico ayuda a una mesera que está siendo maltratada, y en ese momento, reconoce que es su antigua compañera, víctima de una humillación que él le causó. Santiago Cruz había alcanzado lo que muchos consideraban el pináculo del éxito. Era el dueño de múltiples empresas en expansión que abarcaban desde bienes raíces hasta tecnología. Cada día, su agenda estaba llena de reuniones importantes, decisiones multimillonarias y propuestas innovadoras. En cada una de ellas, Santiago demostraba una habilidad impresionante para anticipar movimientos del mercado, siempre un paso adelante de la competencia. Su reputación en el mundo empresarial era intachable, un hombre con una mente afilada y una visión clara del futuro. Su nombre circulaba en los círculos más exclusivos, siempre mencionado con respeto y admiración. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, existía un lado de Santiago que pocos conocían. Aquellos que trabajaban más cerca de él describían su estilo de liderazgo como distante, casi frío. No perdía tiempo en gestos de cortesía innecesarios ni en vínculos personales, todo se trataba de resultados. No es personal, es solo negocios, solía decir con voz calmada y firme cuando alguno de sus empleados o socios se atrevía a cuestionar sus decisiones. Esa frase, repetida una y otra vez, se había convertido en una especie de lema que guiaba su vida. El lujo y el poder que había acumulado a lo largo de los años no lograban llenar el vacío que llevaba dentro. Santiago rara vez permitía que sus pensamientos divagaran hacia el pasado, pero en los momentos de soledad, las memorias volvían, impetuosas, recordándole las decisiones que lo habían llevado a este punto. Sabía que su éxito tenía un costo, el sacrificio de su humanidad y la desconexión emocional con quienes lo rodeaban eran las cicatrices de su trayectoria implacable. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero desde el ventanal de su oficina en la torre más alta de la ciudad, recibió una llamada inesperada. Era su socio de inversiones, informándole sobre una cena de negocios que no podía dejar pasar. Santiago, acostumbrado a no mostrar vacilación, respondió sin demora. «Dile que estaré ahí a las 8 en punto». Colgó el teléfono, observando el reflejo de la ciudad a sus pies, preguntándose, por un breve segundo, si todo ese poder realmente lo había llevado a la satisfacción que tanto buscaba. El sonido del reloj de la oficina lo sacó de sus pensamientos. «Será mejor que me prepare», murmuró mientras se dirigía a su automóvil, con la mirada fija en el próximo paso de su ajetreada agenda. Santiago llegó al restaurante más exclusivo de la ciudad justo a tiempo. Como siempre, el ambiente era impecable, luces tenues, mesas elegantemente dispuestas y una suave melodía de jazz llenando el aire. El maitre lo recibió con una inclinación de cabeza, reconociendo su estatus sin necesidad de presentación. «Su mesa está lista, señor Cruz», anunció con formalidad, guiándolo a una esquina tranquila, donde las vistas de la ciudad eran espectaculares. Santiago tomó asiento, revisando su teléfono por unos segundos mientras esperaba que su socio de negocios llegara. Estaba acostumbrado a la perfección de ese lugar, el servicio era rápido y discreto, la comida siempre a la altura de sus exigencias, y el anonimato que buscaba lo mantenía protegido de las miradas curiosas. Sin embargo, esa noche algo distinto llamó su atención. Al otro lado del salón, una camarera parecía estar lidiando con un cliente particularmente molesto. El hombre, de traje oscuro y con aires de superioridad, alzaba la voz de manera desproporcionada, gesticulando exageradamente. «Te dije que este vino no es de mi agrado», espetó, empujando la copa hacia ella. La joven, evidentemente incómoda, intentaba disculparse con un tono suave y conciliador, pero el hombre no la dejaba hablar. «Es que no sabes hacer bien tu trabajo», continuó el cliente, causando que varias personas en las mesas cercanas volvieran la vista hacia la escena. Santiago observaba la situación con creciente molestia. Normalmente, no se inmiscuía en asuntos ajenos, mucho menos cuando se trataba de desconocidos. Pero algo en esa situación lo incomodó profundamente. Tal vez fue la mirada resignada de la camarera, o la manera en que aguantaba la humillación sin levantar la voz. Sin pensarlo demasiado, se levantó de su mesa y caminó hacia ellos. «Disculpe», intervino Santiago con voz firme, llamando la atención del cliente. «Creo que la señorita ya entendió su punto». El hombre se giró, sorprendido de que alguien osara interrumpirlo. «¿Y quién se supone que eres tú?», preguntó con desdén. Santiago lo miró directamente a los ojos, sin perder la calma. «Soy alguien que no tolera este tipo de comportamiento hacia los trabajadores». La camarera levantó la vista hacia Santiago, y por un momento, sus ojos se encontraron. Algo en su mirada lo dejó desconcertado, como si esos ojos despertaran una memoria lejana que no podía ubicar de inmediato.
A pesar de la tensión del momento, Santiago mantuvo su compostura. Le sugiero que disfrute de su cena sin más incidentes, dijo en tono cortante, dejando claro que la discusión había terminado. El cliente, sintiendo la presión de las miradas de todos a su alrededor, murmuró algo inaudible antes de volverse a sentar, resignado. Santiago, por su parte, giró hacia la camarera, quien aún parecía sorprendida por la intervención. Gracias, susurró ella con voz casi quebrada, pero antes de que pudiera decir más, Santiago asintió ligeramente y regresó a su mesa, aunque su mente ya no estaba en los negocios que lo esperaban esa noche. Había algo en esa joven que lo inquietaba profundamente, y no podía apartar la sensación de que la conocía de algún lugar. Santiago intentó volver a concentrarse en su cena, pero su mente seguía regresando a la camarera. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, como si una sombra del pasado se hubiera deslizado silenciosamente dentro de ese lujoso restaurante. Aunque era experto en mantener su enfoque en los negocios, esa noche no lograba sacudir la sensación de que la conocía. Sus ojos, su postura, algo en su manera de moverse le resultaba vagamente familiar. Instintivamente, miró de nuevo hacia donde la camarera estaba atendiendo otra mesa. Observó cómo sonreía educadamente a los clientes, a pesar de lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando un recuerdo distante, enterrado por años de éxitos y distracciones, emergió con brutalidad. Esos ojos, no había duda. Santiago sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. El nombre de Camila Valdés resonó en su mente como una campana lejana. Se quedó inmóvil, mirando fijamente a la joven. Era ella. De repente, el elegante entorno del restaurante desapareció y fue transportado mentalmente a su adolescencia, a los pasillos de una escuela secundaria donde una vez había cometido un error que lo atormentaba en lo más profundo. Camila había sido una chica tímida, reservada, siempre al margen del grupo. Y él había sido parte del grupo que la había humillado públicamente. Recordó el incidente como si estuviera ocurriendo de nuevo frente a sus ojos, un chiste cruel, lanzado sin pensar, que fue recibido con risas por todos los demás. Un comentario que se difundió como pólvora por toda la escuela, hasta que Camila se convirtió en el blanco de burlas constantes. Santiago nunca había considerado las repercusiones de sus palabras, porque, en ese momento, la popularidad y la aprobación de los demás eran lo único que le importaba. Pero después de ese día, Camila había desaparecido. Nadie volvió a saber de ella. Y ahora, aquí estaba, de pie frente a él, una versión diferente de la chica que había ayudado a destrozar. El corazón de Santiago dio un vuelco. ¿Cómo no la había reconocido antes? Se sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. La culpa, algo que había aprendido a enterrar bajo capas de éxito y poder, volvió con una fuerza devastadora. Quiso levantarse, acercarse de nuevo a ella, decir algo, hacer algo. Pero su cuerpo no respondió. Permaneció congelado, prisionero de sus propios remordimientos. «Señor, ¿desea ordenar ahora?». La voz del camarero que lo atendía lo trajo de vuelta al presente. Santiago sacudió la cabeza, todavía perturbado. «No, gracias», murmuró, sin apartar la mirada de Camila, que continuaba con su trabajo sin notar el impacto que había causado en él. En su mente, las imágenes seguían arremolinándose. ¿Cómo había llegado Camila a este punto? ¿Qué le había pasado después de que desapareció de la escuela? Y lo más importante, ¿cómo podía él enfrentarla ahora, sabiendo lo que había causado? Mientras la noche avanzaba, Santiago ya no estaba interesado en la reunión de negocios. Su mente estaba atrapada en ese recuerdo, en la crueldad de su juventud y en la figura de Camila, que ahora estaba de vuelta en su vida, trayendo consigo una ola de emociones que él no estaba preparado para enfrentar. Aún inmerso en sus pensamientos, Santiago decidió que tenía que hablar con ella. Tenía que encontrar una manera de abordar el pasado, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Santiago se levantó con la determinación de hablar con Camila, pero mientras avanzaba hacia ella, sintió el peso de su pasado caerle encima como una losa. Cada paso que daba hacia la joven parecía transportarlo más profundamente a las memorias que había intentado enterrar. La crueldad de su juventud, ese chiste insensible, regresaba con una claridad abrumadora. Era como si el eco de sus palabras, proferidas años atrás, resonara en sus oídos. Camila, por su parte, no lo había notado aún. Estaba demasiado concentrada en su trabajo, moviéndose rápidamente entre las mesas, evitando a toda costa cualquier interrupción que pudiera retrasar su turno. Sin embargo, incluso en su rutina habitual, la fatiga era evidente.
Sus movimientos, aunque ágiles, llevaban el peso de una vida que no había sido fácil. Cada día para ella era una batalla, atender largas jornadas de trabajo y luego volver a casa para cuidar de Isabela, su pequeña hija de 6 años. La niña era la razón por la que Camila seguía adelante, pero también la causa de muchas de sus preocupaciones. Criar a una hija sola en una ciudad tan grande y agitada no era sencillo. Justo cuando Santiago estaba a punto de acercarse más, una imagen invadió su mente: Camila, mucho más joven, corriendo por los pasillos del colegio con lágrimas en los ojos después de haber sido ridiculizada frente a todos. Recordó cómo las risas resonaron en su entorno, y cómo, en lugar de arrepentirse de inmediato, él había disfrutado de la popularidad momentánea que ese comentario cruel le había dado entre sus compañeros. Pero ese momento, que para él había sido insignificante, había cambiado por completo la vida de Camila. Ella, tras ese incidente, se había retirado completamente. Poco después, se había ido del colegio, y Santiago nunca más había sabido de ella. Hasta ahora. Pero el destino, de alguna manera, había vuelto a ponerla en su camino, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus actos pasados. «Señor, ¿necesita algo?», la voz de Camila lo sacó abruptamente de su trance. Era ella, ahora frente a él, con una expresión neutral que ocultaba cualquier posible rastro de reconocimiento. Santiago se quedó sin palabras por un segundo. No sabía cómo empezar. ¿Cómo podía disculparse por algo que había sucedido tanto tiempo atrás? ¿Y sería suficiente? Camila, comenzó con voz vacilante. La sorpresa en el rostro de ella fue inmediata. El reconocimiento en sus ojos llegó un segundo después, pero lo que siguió no fue el saludo que Santiago había esperado, sino una mirada de puro desconcierto y confusión, seguida de una clara barrera emocional que ella levantó instintivamente. «Perdón, nos conocemos», dijo ella, en un tono casi defensivo, como si quisiera asegurarse de que no estaba a punto de revivir algo que había pasado años tratando de olvidar. Santiago tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. «Sí. Soy yo, Santiago. Santiago Cruz. Íbamos juntos al colegio». Las palabras colgaron en el aire como una confesión, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila lo miró fijamente, y Santiago pudo ver cómo su rostro se endurecía lentamente. La avalancha de emociones que la golpeó fue evidente en su respiración agitada y la forma en que apretó las manos. Él sabía lo que estaba pasando por su mente. Para Camila, no era simplemente reencontrarse con un antiguo compañero de clase. Era enfrentar a la persona que, con un solo comentario, había destruido su confianza y cambiado el curso de su vida para siempre. Sin decir una palabra más, Camila dio un paso atrás, su rostro ahora completamente cerrado. «Disculpe, tengo que seguir trabajando», fue lo único que dijo antes de girarse, dejándolo solo, con el peso del pasado aplastando cada uno de sus intentos de enmendar el daño. Santiago la observó mientras se alejaba. Sabía que no podía dejarlo así. El remolino de emociones que había despertado en ella no desaparecería fácilmente, y lo que él había sentido en ese breve intercambio era solo una muestra de la magnitud del dolor que le había causado. Santiago permaneció quieto en su lugar, viendo cómo Camila se alejaba con pasos firmes, como si estuviera huyendo de un fantasma del pasado. La sensación de incomodidad que lo invadía no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Durante años, había aprendido a enfrentar los problemas con lógica fría y a resolverlos con rapidez. Sin embargo, este no era un asunto de negocios, ni algo que pudiera solucionar con dinero o poder. Era personal, y esa culpa que lo asfixiaba no desaparecería con una simple disculpa. Después de unos minutos de lucha interna, Santiago decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hablar con ella, tenía que pedirle disculpas. Sabía que no sería fácil, pero no soportaba la idea de que Camila siguiera cargando el peso de un pasado doloroso causado por su insensatez juvenil. Sin pensarlo más, se levantó de la mesa y la buscó en el restaurante. Camila estaba en la cocina, ajustando su delantal y preparando bandejas, cuando Santiago entró con paso decidido. Los otros empleados lo miraron sorprendidos, preguntándose qué hacía un cliente tan distinguido en una zona restringida. Pero él no se detuvo, sus ojos fijos en ella. «Camila», dijo con voz grave, llamando su atención. Ella levantó la vista, y al verlo, una mezcla de irritación y cansancio se reflejó en su rostro. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, cruzándose de brazos, claramente poco dispuesta a hablar. Santiago sintió el nudo en su garganta apretarse aún más.
No había forma fácil de empezar. Necesito hablar contigo, dijo, esforzándose por mantener la calma. Por favor, solo dame unos minutos. Camila lo miró, evaluando sus intenciones. Podía ver la incomodidad en sus ojos, pero no estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda. No tengo nada que decirte, Santiago, replicó con frialdad. Ya pasaron muchos años, y francamente, no veo por qué deberías estar aquí. Santiago tragó saliva, sintiendo como cada palabra de ella perforaba su fachada cuidadosamente construida. Lo sé. Lo que hice en el pasado fue imperdonable, pero estoy aquí para pedirte perdón, dijo con sinceridad, su voz titubeando. No tenía idea de cuánto te había lastimado. No pensé en las consecuencias. Exactamente, no pensaste, lo interrumpió Camila, con un tono cortante. Su rostro no mostraba más que una frialdad helada. No pensaste en lo que tus palabras causarían. Para ti, fue solo una broma. Para mí, destruyó todo, y ahora quieres venir aquí y simplemente disculparte, eso es lo que crees que resolverá todo. Santiago sintió el golpe emocional de sus palabras. Sé que no puedo cambiar lo que pasó. Sé que no puedo borrar el daño, pero quiero hacer lo correcto ahora, insistió, acercándose un poco más. No espero que me perdones de inmediato, pero por favor, quiero al menos intentarlo. Camila lo observó con detenimiento, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada palabra que decía. Finalmente, soltó una risa amarga. Intentarlo, repitió, su voz impregnada de incredulidad. ¿Por qué? Para que tú te sientas mejor contigo mismo. Santiago, no puedes deshacer años de dolor con unas cuantas palabras bonitas. No puedes arreglar lo que destruiste en mi vida. Esto no se trata de ti ni de tu necesidad de redención. Santiago sintió la desesperación crecer en su interior. Sabía que ella tenía razón. No había nada que pudiera decir o hacer que borrara el pasado. Tienes razón, admitió, bajando la mirada. No se trata de mí. Solo quiero, no sé, ayudarte de alguna manera. Lo que sea. Camila lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sacudió la cabeza lentamente. No necesito tu ayuda, Santiago. He aprendido a vivir sin depender de nadie, y ciertamente no necesito que el hombre que me humilló intente salvarme ahora. Su voz era firme, implacable, y en sus ojos no había el más mínimo rastro de compasión. Santiago se quedó de pie, en silencio. Cada palabra que había esperado decirle parecía insignificante frente a la barrera emocional que Camila había construido. Sabía que, en ese momento, cualquier intento adicional de disculpa sería inútil. Ella lo había dejado claro, no estaba lista para perdonar, y quizás nunca lo estaría. Santiago salió del restaurante esa noche con el corazón pesado, pero no estaba dispuesto a rendirse. A pesar del rechazo frío y contundente de Camila, algo en su interior lo empujaba a regresar, a insistir, a hacer lo que fuera necesario para corregir el error de su juventud. La culpa lo carcomía, y la sensación de que debía hacer algo más lo mantenía inquieto, incluso cuando volvía a su mundo de lujo y éxito. Así que, al día siguiente, Santiago regresó al restaurante. Sabía que la única forma de enmendar su error era demostrarle a Camila que sus intenciones eran sinceras, que no estaba ahí para limpiar su conciencia, sino para reparar el daño de alguna manera. La vio de nuevo, moviéndose entre las mesas, evitando su mirada a toda costa. Pero no la dejó pasar. Camila, llamó cuando ella pasó junto a su mesa. Ella se detuvo en seco, claramente frustrada por verlo ahí otra vez. Se giró lentamente, y sus ojos, fríos como el hielo, lo perforaron. ¿Otra vez aquí, Santiago?, preguntó, su voz cargada de impaciencia. Ya te lo dije, no necesito nada de ti. No vine a molestarte, respondió él, tratando de mantener un tono calmado. Vine porque quiero hablar. Sé que me rechazaste ayer, pero por favor, déjame ayudarte. No tiene que ser con dinero, ni con trabajo, simplemente quiero que me dejes demostrarte que he cambiado. Camila lo miró por un momento, casi como si estuviera evaluando su nivel de desesperación. No entiendes nada, ¿verdad?, replicó, dejando caer una bandeja sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No puedes comprar mi perdón, Santiago. ¿Por qué no lo dejas así? ¿Por qué insistes en volver? Porque no puedo dejarlo así, dijo él con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. No se trata de dinero. Sé que no puedes confiar en mí de inmediato, pero dame una oportunidad para que puedas ver que no soy el mismo que solía ser.
Camila lo miró, su expresión endurecida por el orgullo. No necesito que me demuestres nada, respondió tajante. No estoy buscando una redención de tu parte. Mi vida es complicada, Santiago, y lo último que necesito es a alguien que cree que puede arreglar lo que está roto con un par de visitas o buenas intenciones. Pero Santiago no se dejó intimidar. Sabía que las cicatrices de Camila eran profundas y que la desconfianza que sentía hacia él estaba más que justificada. Aún así, no podía abandonar. No estoy aquí solo por ti, confesó. Esto es también por mí. Lo que te hice, como te traté, me atormenta, Camila. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero hacer lo correcto ahora. Camila entrecerró los ojos, su expresión era una mezcla de frustración y algo que Santiago no podía identificar del todo. Tu conciencia no es mi problema, dijo finalmente. Y no pienso dejar que te metas en mi vida ahora. Tengo una hija a quien cuidar, y no tengo tiempo para jugar a que somos dos personas buscando redención. Santiago, comprendiendo que la conversación no avanzaría, asintió lentamente. No quiero interferir en tu vida, dijo, con un tono más suave. Pero si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí. Sin embargo, Santiago siguió regresando. Día tras día, volvía al restaurante, ocupando la misma mesa. A veces se limitaba a observarla desde lejos, a veces intentaba hablar con ella cuando el restaurante estaba menos lleno. Camila lo rechazaba cada vez, con la misma firmeza, dejando claro que no estaba dispuesta a permitirle entrar en su vida. Cada encuentro era una batalla silenciosa, donde el orgullo de Camila y el arrepentimiento de Santiago chocaban en un campo de emociones no dichas. Cada intento que hacía Santiago por acercarse era una demostración de su arrepentimiento, pero Camila lo veía como un recordatorio constante de su pasado, de un dolor que prefería dejar enterrado. Para ella, sus visitas eran una intrusión, un esfuerzo egoísta de alguien que solo buscaba aliviar su propia culpa. Pero Santiago no lo veía así. Para él, era la única forma de encontrar algo de paz. El tiempo pasaba, y Santiago seguía volviendo al restaurante, siempre con la esperanza de romper la barrera que Camila había levantado entre ellos. Pero cada intento parecía estrellarse contra un muro impenetrable. Una tarde, cuando el restaurante estaba más vacío de lo habitual, Santiago observaba el movimiento rutinario de Camila mientras servía a los pocos clientes. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Una niña pequeña, de unos 6 años, entró corriendo desde la puerta trasera del restaurante. Llevaba un vestido colorido y su cabello oscuro caía en suaves ondas alrededor de su rostro. Santiago la vio correr directamente hacia Camila, que estaba en medio de organizar una mesa. «Mamá», gritó la niña, abrazando con entusiasmo a su madre por la cintura. Camila, visiblemente sorprendida, se agachó para abrazarla y susurró algo que Santiago no alcanzó a escuchar, pero por la expresión de Camila, supo que no estaba muy contenta con la aparición inesperada de la niña. «Isabela», le dijo en voz baja, pero con una sonrisa suave, «te dije que tenías que esperar en la cocina». Isabela, ajena a cualquier preocupación, sonrió ampliamente. «Pero ya terminé de hacer los dibujos, mamá», dijo con inocencia, sosteniendo unas hojas en la mano. Santiago, que había estado observando desde su mesa, sintió un nudo formarse en su estómago al darse cuenta de quién era esa niña. Isabela, la hija de Camila. El rostro de Santiago se suavizó al verla, sin poder evitar sentir una mezcla de curiosidad y empatía. Mientras Camila intentaba calmar a su hija, los ojos de Isabela vagaron por el restaurante hasta que se encontraron con los de Santiago. «Hola», dijo Isabela, acercándose a él sin ninguna reserva, con la naturalidad de los niños. Camila la siguió con la mirada, claramente nerviosa por lo que estaba a punto de ocurrir. «¿Quién eres?», preguntó Isabela, con una sonrisa inocente mientras sostenía sus dibujos. Santiago, sorprendido por la audacia de la niña, sonrió. «Soy Santiago», respondió suavemente, inclinándose un poco para estar a su altura. «¿Y tú quién eres?». «Isabela», respondió con orgullo. «Estoy aquí porque mi mamá trabaja en este restaurante». Camila, que observaba la interacción desde la distancia, se tensó. La conexión entre Santiago e Isabela parecía instantánea, pero para ella, era una alerta de peligro. No quería que su hija se acercara a él. No podía permitirlo. Santiago ya había causado suficiente daño en su vida, y la última persona que quería cerca de Isabela era él. Su instinto protector se encendió de inmediato. «Isabela, ven aquí», dijo Camila, interrumpiendo la conversación con un tono suave pero firme. La niña, obediente,
se giró hacia su madre, pero no antes de mostrarle a Santiago uno de sus dibujos. «Mira, hice esto», dijo, sosteniendo la hoja con orgullo. Santiago observó el dibujo de colores vivos, sonriendo. «Es hermoso, Isabela», le dijo, genuinamente impresionado por la creatividad de la niña. «Gracias», respondió la niña alegremente, antes de que Camila la tomara de la mano. «Isabela, por favor, vuelve a la cocina». «Estaré allí en un momento», le dijo Camila, con un tono que sugería que no había espacio para discusión. Isabela asintió y, después de despedirse de Santiago con una sonrisa, se fue corriendo. Cuando Isabela desapareció por la puerta de la cocina, el rostro de Camila se endureció nuevamente. La tensión era palpable. Camila lo miró con una mezcla de frustración y miedo. «No te acerques a mi hija», le advirtió en voz baja, casi como un susurro amenazante. «No quiero que la lastimes, como me hiciste a mí». Santiago se quedó sin palabras por un momento, pero negó con la cabeza lentamente. «Jamás haría algo para lastimarla», dijo con sinceridad. «No quiero hacerle daño, Camila. Ni a ti ni a ella». «Eso es lo que dijiste la primera vez», replicó ella, sus palabras cargadas de dolor. «Y mira lo que pasó». Camila salió de la cocina con el corazón agitado, intentando mantener la compostura. Sabía que no podía dejar que Isabela estuviera cerca de Santiago. No después de todo lo que había pasado. La rabia y el dolor que había guardado durante años comenzaban a resurgir con más fuerza que nunca. Santiago no tenía derecho a estar en sus vidas, mucho menos a intentar reparar algo que ya estaba roto. Después de asegurarse de que Isabela estaba ocupada dibujando, Camila volvió al comedor, decidida a poner fin a la persistencia de Santiago. Lo encontró sentado en su mesa, con la mirada perdida en el espacio. Cuando ella se acercó, él la vio venir, pero no se levantó. Algo en su mirada indicaba que estaba dispuesto a escuchar lo que ella tuviera que decir, sin importar cuán doloroso fuera. «Camila», comenzó él, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero escucharte», dijo, su voz baja pero cargada de emoción contenida. «He aguantado verte regresar a este lugar día tras día, ofreciéndome tus disculpas, intentando redimirte. Pero ¿sabes qué? Lo que hiciste no se soluciona con una disculpa». Santiago la miró, mudo. Sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar, pero tenía que enfrentarlo. Camila tomó aire y continuó. «Tú, broma, esa maldita frase que dijiste delante de todos, destruyó mi vida», comenzó, su voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. «En ese momento, tú eras el chico popular, el que todos admiraban. Yo, por otro lado, era solo una chica tímida, sin amigos cercanos, pero con sueños. ¿Sabías que yo quería ser profesora? Tenía todo planeado, estudiaría, trabajaría duro, saldría adelante. Pero todo eso cambió con una sola frase tuya». Santiago tragó saliva, recordando con más claridad el día en que lanzó la broma que marcó a Camila. Lo había hecho sin pensar, buscando la risa fácil de sus compañeros, sin imaginar las consecuencias que tendría. Pero ahora, escuchando a Camila, empezaba a entender cuán profundo había sido el daño. «Después de ese día», continuó ella, «las cosas nunca volvieron a ser iguales. La gente empezó a evitarme, a susurrar a mis espaldas. Fui objeto de burlas, de miradas de desprecio. Dejé de tener amigos. Los pocos que tenía se alejaron de mí, porque no querían ser vistos con la campesina, como tú me llamaste. ¿Sabes lo que se siente perderlo todo? No solo perdí amigos, Santiago. Perdí mi dignidad, perdí mis sueños». Camila hizo una pausa, y Santiago pudo ver las lágrimas que luchaban por escapar de sus ojos. Pero ella no lloraría. No delante de él. «Intenté seguir adelante», dijo, su voz ahora más suave, pero llena de dolor. «Intenté ignorar las miradas, las risas, pero al final no pude. Me rendí. Dejé la escuela. Pensé que mudándome y empezando de cero en otro lugar podría olvidar todo eso. Pero el pasado no muere, Santiago. El daño que me hiciste no desapareció cuando te olvidaste de mí. Lo cargué durante años. Y lo peor de todo es que mientras yo lidiaba con las consecuencias de tus palabras, tú seguías adelante, como si nada hubiera pasado». Santiago sintió un peso en el pecho que no había sentido antes. Sabía que sus acciones habían sido crueles, pero nunca había comprendido plenamente el alcance de lo que había hecho. La culpa que había sentido hasta ese momento se transformó en algo más profundo, más doloroso.
No podía deshacer lo que había hecho, y ahora entendía que su disculpa, por sincera que fuera, nunca sería suficiente para borrar lo que Camila había vivido. Camila, dijo finalmente, su voz quebrada, nunca imaginé que te haría tanto daño. No tengo excusas. Fui un estúpido, egoísta y cruel. Y no puedo hacer nada para cambiar lo que te hice. Ella lo miró en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que no caían. Santiago dio un paso adelante, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No se trata solo de mí ahora, dijo, con la voz firme. Tengo a Isabela, y no voy a permitir que ella sufra por tus errores, como yo lo hice. Santiago asintió lentamente. Entiendo, dijo. Solo quiero que sepas que haré todo lo posible para enmendarlo. No espero que me perdones, pero no voy a renunciar a intentar hacer las cosas bien. Camila no respondió. Simplemente lo miró por un largo momento, antes de girarse y regresar a la cocina, dejándolo solo con la verdad que acababa de revelarle. El pasado no moría, y ahora Santiago tenía que vivir con ese peso, buscando una forma de sanar las heridas que él mismo había abierto. Con el tiempo, la insistencia de Santiago comenzó a desgastar la resistencia de Camila. Aunque al principio lo había rechazado con firmeza, la constancia y la sinceridad de sus intentos por enmendar su error finalmente comenzaron a abrir una pequeña grieta en la muralla que ella había construido a su alrededor. Camila seguía siendo cautelosa, pero había momentos en los que, aunque breves, Santiago lograba arrancarle una sonrisa. Poco a poco, la dinámica entre ellos cambió, y hasta Isabela empezó a encariñarse con él. Santiago sentía que finalmente estaba logrando lo imposible, ganar la confianza de ambas. Pasaba más tiempo en el restaurante, no como un cliente insistente, sino como alguien que se había convertido en una parte más de la vida de Camila e Isabela. Las cosas parecían empezar a tomar un rumbo diferente. Las conversaciones con Camila ya no eran tensas, y aunque el dolor seguía ahí, enterrado bajo años de heridas, ella comenzaba a relajarse en su presencia. Una tarde, mientras Santiago ayudaba a Isabela a dibujar en una de las mesas del restaurante vacío, Camila los observaba desde la distancia. Ver a su hija reír con él, como si lo conociera de toda la vida, la llenaba de una mezcla de emociones. El miedo seguía presente, pero también había algo más. Tal vez, después de todo, Santiago realmente había cambiado. Sin embargo, justo cuando Santiago empezaba a creer que estaba en el camino hacia la redención, su vida profesional lo llevó a una encrucijada inesperada. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en su oficina, recibió una oferta que podría cambiarlo todo. Una prestigiosa compañía internacional había puesto los ojos en él para liderar un proyecto de expansión en el extranjero, un paso crucial que lo catapultaría a lo más alto del mundo empresarial. La oferta era tentadora, una posición de poder en una empresa multinacional, con un salario exorbitante y la oportunidad de consolidar su carrera a nivel global. Pero había un gran inconveniente, el puesto requería que se mudara al extranjero por tiempo indefinido. Santiago sabía que aceptar significaría alejarse de todo lo que estaba construyendo con Camila e Isabela. No habría oportunidad de equilibrar ambas vidas. Era una decisión definitiva. Esa noche, Santiago no pudo evitar pensar en las dos opciones que tenía frente a él. Por un lado, el éxito profesional que había perseguido toda su vida, por otro, la oportunidad de redimirse y formar parte de algo mucho más profundo. En el pasado, la elección habría sido fácil. Siempre había priorizado su carrera por encima de todo. Pero ahora, la situación era diferente. Camila e Isabela significaban algo más que una simple oportunidad de redención. Con ellas, había empezado a vislumbrar una vida que nunca antes había considerado, una vida con vínculos reales. Santiago decidió hablar con Camila. La encontró en el restaurante al final de su turno, cuando Isabela ya dormía en la parte trasera. «Necesito hablar contigo», dijo él, su tono grave, anticipando la magnitud de lo que estaba por decir. Camila lo miró, notando inmediatamente la seriedad en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Santiago tomó aire, sabiendo que no había una forma fácil de explicar lo que sentía. «Me ofrecieron un trabajo, fuera del país. Es una oportunidad enorme, algo que podría cambiar mi carrera para siempre». Camila no dijo nada de inmediato, pero Santiago pudo ver cómo su rostro se endurecía lentamente. «Entonces, ¿te vas?», preguntó ella, su voz teñida de una mezcla de decepción y miedo. «Eso es lo que estoy intentando resolver», admitió él, pasándose una mano por el cabello. «Quiero estar aquí, con ustedes.
Pero también sé que este trabajo es algo que siempre he soñado. Camila lo miró en silencio, procesando sus palabras. Así que ahora tienes que elegir, dijo, su tono frío como una barrera. ¿Tu carrera o nosotros? La pregunta, aunque directa, contenía todas las complejidades de la situación. Santiago no podía negar que la oportunidad profesional era inmensa, pero tampoco podía ignorar lo que Camila e Isabela empezaban a significar para él. Se sentía atrapado entre dos caminos opuestos, y ambos parecían correctos por diferentes razones. No quiero perderte, dijo él, con la voz entrecortada. Pero tampoco quiero abandonar todo por lo que he trabajado. No sé qué hacer, Camila. Ella lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. Si te vas, Santiago, no te esperaremos. No puedo pasar por eso de nuevo. Camila dejó el restaurante aquella noche sintiéndose inquieta después de la conversación con Santiago. La mención de la oferta de trabajo en el extranjero la había afectado más de lo que quería admitir. Durante semanas, había tratado de contener sus emociones, manteniendo una distancia que la protegiera de cualquier desilusión. Pero el solo hecho de pensar en que Santiago pudiera irse, dejándola a ella y a Isabel atrás, removía viejas heridas que nunca habían sanado por completo. Al día siguiente, cuando Camila llegó al restaurante, sus pensamientos seguían envueltos en lo que Santiago le había dicho. Su mente no dejaba de analizar lo que podría significar esa oferta para él, pero más que nada, lo que significaría para ellos. ¿Acaso Santiago ya había tomado una decisión y no se lo había dicho por miedo a lastimarla? Sin embargo, lo que Camila no esperaba era enterarse de la posible partida de Santiago de una forma mucho más dolorosa. Durante el almuerzo, una de las camareras, sin intención alguna de lastimarla, mencionó algo en medio de una conversación trivial. Escuché que Santiago tiene una oferta en Europa. Parece que va a aceptar pronto, comentó con despreocupación mientras limpiaba una mesa cercana. Esas palabras cayeron sobre Camila como una tonelada de ladrillos. Se quedó helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Santiago ya había decidido irse? ¿Y por qué no se lo había dicho? El nudo en su estómago creció, y su respiración se volvió irregular. Sentía como una ola de traición la invadía, como si su pecho estuviera siendo comprimido lentamente. Con el corazón palpitando y la mente hecha un torbellino, Camila abandonó su puesto y fue directamente a la parte trasera del restaurante. Sus manos temblaban mientras intentaba calmarse, pero el dolor era demasiado profundo. Santiago le había dado esperanzas, le había hecho creer que podría haber un futuro para ellos, para Isabela. Y ahora esto. Se había quedado en silencio sobre algo tan importante, algo que cambiaría todo. Minutos después, Santiago entró al restaurante, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de Camila. Ella lo vio desde el fondo, y todo en su interior explotó. No podía fingir que estaba bien, no después de lo que había descubierto. Lo enfrentó con la misma intensidad que su dolor requería. Cuando pensabas decirme que ya habías decidido irte, soltó de repente, su voz cargada de amargura y frustración. Santiago, completamente tomado por sorpresa, la miró con confusión. ¿De qué hablas, Camila? Lo sabes perfectamente, continuó ella, incapaz de contenerse más. Cuando ibas a decirme que te vas a Europa, ibas a marcharte sin decirme nada, como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si no hubiera empezado a confiar en ti. Santiago sintió como el peso de sus palabras lo aplastaba. Intentó calmar la situación. Camila, espera, no he tomado ninguna decisión aún. No es lo que piensas. Pero para Camila, esas palabras ya no tenían valor. Se sentía profundamente traicionada, como si todo lo que Santiago había hecho para ganarse su confianza fuera una farsa. ¿No es lo que pienso? Entonces, explícame por qué todos los demás lo saben antes que yo, ¿por qué no me dijiste desde el principio que esta oferta era algo real? Santiago, confía en ti, y me haces esto. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila, pero ella se negó a dejarlas caer. No podía permitirse mostrarse vulnerable. Su corazón, que ya estaba en pedazos, no podía soportar más. Santiago dio un paso hacia ella, desesperado por explicarse. No quiero perderte, Camila. No quiero perder lo que estamos construyendo. Estaba tratando de encontrar la manera correcta de decirlo, pero no he decidido nada. Lo prometo. Es demasiado tarde para eso, dijo ella, con la voz quebrada. Me hiciste creer que querías quedarte, que esto significaba algo para ti. Pero siempre supe que al final solo te importaría tu carrera.
No puedo dejar que Isabela se encariñe contigo si solo vas a marcharte y romperle el corazón, como hiciste conmigo. Santiago sintió el golpe de esas palabras como un puñal. Sabía que la herida que había abierto en Camila era profunda, pero no había anticipado que su silencio sobre la oferta lo llevaría a este punto. Intentó hablar, pero Camila levantó la mano, deteniéndolo. Ya no hay nada más que decir, sentenció, su voz fría como el hielo. No puedo pasar por esto de nuevo. No quiero volver a confiar en alguien que me va a dejar atrás. Santiago se quedó inmóvil en el restaurante después de que Camila se marchara. Sus palabras resonaban en su cabeza como un eco implacable, no puedo pasar por esto de nuevo. El peso de la decisión que debía tomar se sentía como un muro aplastante. Durante días, había estado intentando encontrar una solución que le permitiera mantener ambas cosas, su carrera y la posibilidad de una vida con Camila e Isabela. Pero ahora, todo parecía tambalearse bajo sus pies. La realidad era clara. No podía tenerlo todo. De vuelta en su oficina, Santiago se sentó frente a su escritorio, mirando la oferta sobre la mesa. El contrato estaba listo, esperándolo para ser firmado. Un mundo de oportunidades se abría frente a él, liderar un proyecto internacional, con la promesa de consolidarse como uno de los empresarios más influyentes a nivel global. Pero cada vez que intentaba enfocarse en las cifras y las promesas de éxito, la imagen de Camila y la pequeña Isabela ocupaban su mente. ¿Valía la pena sacrificar la posibilidad de construir algo real por el éxito que siempre había perseguido? Era la pregunta que lo atormentaba. Santiago había pasado toda su vida persiguiendo metas, priorizando su carrera por encima de cualquier otra cosa. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a dudar. Sabía que si firmaba ese contrato, no habría vuelta atrás. Dejaría la ciudad y todo lo que había comenzado a construir con Camila se desmoronaría. El teléfono en su escritorio vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su socio. La junta necesita tu decisión final mañana por la mañana. El tiempo se acababa. Santiago cerró los ojos, sintiendo la presión crecer dentro de él. Si aceptaba, lo tendría todo profesionalmente. Pero perdería cualquier oportunidad de ganarse el perdón de Camila y ser parte de la vida de Isabela. Si rechazaba la oferta, perdería su lugar en el competitivo mundo de los negocios. ¿Sería suficiente el amor que comenzaba a sentir por ellas para compensar lo que dejaría atrás? Con la cabeza llena de preguntas, Santiago salió de la oficina y condujo sin rumbo fijo por la ciudad. Necesitaba claridad. Las luces de los edificios pasaban a su alrededor, reflejando el estilo de vida que había creado para sí mismo, rápido, brillante, pero vacío. Las palabras de Camila seguían presentes. No quiero volver a confiar en alguien que me va a dejar. Sabía que la había herido al no hablar de la oferta antes, pero en ese momento, no había entendido la magnitud de lo que estaba en juego. Ahora, enfrentaba la decisión más importante de su vida, y no podía permitirse fallar de nuevo. Esa noche, Santiago decidió ir al restaurante. Necesitaba verla, necesitaba decirle lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío, y desde la puerta pudo ver a Camila limpiando una mesa. Ella lo vio entrar y su expresión se tensó, pero no se movió. Santiago se acercó despacio, con el corazón latiendo rápido. Camila, necesito hablar contigo, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella lo miró en silencio, sus ojos llenos de cautela. ¿Qué quieres, Santiago? Ya te lo dije, no puedo seguir con esto, respondió ella, su tono neutral, pero distante. Santiago respiró hondo. Mañana tengo que tomar una decisión, dijo, mirando directamente a sus ojos. Me ofrecieron el trabajo en Europa, y sé lo que significa si lo acepto. Pero también sé lo que perderé si me voy. Camila no respondió de inmediato. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar, pero aún así, algo dentro de ella esperaba saber qué decisión tomaría él. El silencio entre ellos era pesado, y la presión sobre Santiago crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, él dio un paso hacia ella, más cerca. No quiero irme, dijo con convicción. No quiero perderte. Pero si me quedo, necesito que me digas que hay una posibilidad. No puedo renunciar a todo sin saber si tú estarás dispuesta a darme otra oportunidad. Santiago se quedó mirando a Camila, esperando alguna señal de ella, pero el silencio entre ambos era espeso, lleno de incertidumbre. Aunque había esperado una respuesta inmediata, comprendió que, en ese momento, las palabras ya no serían suficientes. Tenía que demostrar que había cambiado.
Al día siguiente, Santiago se levantó antes de que amaneciera, su mente clara por primera vez en semanas. Sabía lo que debía hacer. Durante años, su vida había girado en torno al éxito, el poder y la ambición. Cada decisión que había tomado había sido para subir un peldaño más en su carrera, sin importarle a quién dejaba atrás. Pero ahora, enfrentaba una encrucijada que lo obligaba a replantearse todo. Ya no podía seguir siendo el hombre que solo perseguía el éxito personal. Si realmente quería redimirse, tendría que renunciar a esa parte de su vida que, aunque le había traído gloria, también lo había vaciado emocionalmente. Llegó a su oficina temprano y se sentó frente al contrato que estaba sobre su escritorio. Las páginas del acuerdo lo llamaban, prometiéndole un futuro lleno de logros. Pero ahora, esas promesas ya no le resultaban tan atractivas. Santiago tomó una pluma, y en lugar de firmar, escribió una carta de renuncia a la oferta. Sus palabras eran claras y decisivas. Agradezco la oportunidad, pero he decidido que mi vida necesita otro rumbo. Renuncio formalmente al puesto. Después de escribir la carta, la dobló cuidadosamente y la envió por correo electrónico a su socio, quien no tardó en responder con incredulidad. «Estás loco, esta es la oportunidad de tu vida», decía el mensaje. Pero Santiago no se dejó influenciar por la insistencia. Sabía que estaba haciendo lo correcto, por primera vez en mucho tiempo. Unas horas más tarde, se dirigió al restaurante donde trabajaba Camila. La decisión ya estaba tomada, pero ahora venía lo más difícil, demostrarle que no había sido solo una promesa vacía. Cuando entró, la vio de inmediato. Estaba tendiendo una mesa, concentrada en su trabajo, pero Santiago podía sentir la tensión que aún quedaba entre ellos. Se acercó lentamente, esperando el momento adecuado para hablar. Cuando Camila lo vio, su expresión fue de sorpresa, pero también de cautela. Ella no estaba acostumbrada a que los hombres en su vida eligieran quedarse. Santiago lo sabía, y por eso entendía la magnitud de lo que estaba a punto de decir. «Camila», dijo, con la voz firme pero suave. Ella lo miró, esperando. «Renuncié a la oferta. No voy a irme». Camila lo observó, sus ojos buscando cualquier rastro de duda o falsedad en su rostro. «¿Por qué?», fue todo lo que dijo, su voz contenía una mezcla de incredulidad y escepticismo. Santiago dio un paso más cerca. «Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada si lo que dejo atrás es lo que realmente importa. Pasé toda mi vida persiguiendo metas, pero eso no me trajo lo que realmente necesito ahora. Quiero quedarme, no solo por ti o por Isabela, sino porque sé que si me voy, estaré renunciando a la única oportunidad real que he tenido para ser alguien mejor». Camila lo miró fijamente, y por primera vez, Santiago vio una pequeña grieta en la barrera que ella había levantado. Sabía que la desconfianza aún estaba ahí, pero también podía ver que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. «No quiero promesas vacías, Santiago», respondió ella, su tono suave pero firme. «He escuchado suficientes palabras en mi vida. Si te quedas, tienes que demostrar que esto es real». Santiago asintió, sabiendo que no sería fácil, pero también sabiendo que ahora estaba dispuesto a luchar. «Voy a demostrarlo», Camila, prometió. Había renunciado a todo lo que una vez había considerado importante, pero en su interior, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Santiago había renunciado a todo lo que una vez había considerado vital para su vida. Había dejado atrás el trabajo, las oportunidades y el prestigio, pero aún así, sentía que faltaba algo crucial, el perdón de Camila. Sabía que no bastaba con quedarse, debía enfrentarla de una manera honesta, sin barreras ni más promesas vacías. Y más importante aún, debía demostrar que sus sentimientos por ella y por Isabela no eran parte de una búsqueda de redención, sino el inicio de algo real. Una tarde, después de varios días sin ver a Camila, Santiago regresó al restaurante. El lugar estaba ocupado, pero sus ojos solo buscaban a una persona. La vio en el fondo, hablando con un cliente, con esa misma intensidad que siempre la caracterizaba. Su corazón latía con fuerza. Era ahora o nunca. Se acercó a ella, y aunque su presencia fue notada de inmediato, Camila no se movió. Mantuvo la compostura mientras atendía a los comensales, pero cuando Santiago se detuvo a su lado, su respiración se hizo más profunda. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para lo que él pudiera decir. «Camila», dijo Santiago en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que solo ella lo escuchara. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y cansancio. «¿Qué más puedes decir, Santiago?», preguntó,
su voz contenida. Ya renunciaste a la oferta, pero eso no cambia todo lo que pasó. Santiago asintió, consciente de que sus acciones aún no habían sido suficientes para ganar su confianza. Lo sé, respondió, con una sinceridad que hizo que Camila bajara ligeramente la guardia. Pero esto no se trata solo de la oferta. Renunciar a ese trabajo fue solo una parte. Estoy aquí porque te amo. Amo a Isabela. Y sé que he cometido errores, que he causado daño, pero lo que siento por ustedes es real. Camila lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Santiago, no es tan fácil. No puedes simplemente venir aquí y decir que me amas esperando que todo se arregle. No puedo arriesgarme otra vez, no después de todo. La tensión en el aire era palpable. El restaurante seguía su curso habitual, pero entre ellos dos, parecía que el mundo se había detenido. Santiago dio un paso más cerca, su voz temblando ligeramente, no por inseguridad, sino por el peso emocional de lo que estaba a punto de decir. Camila, no espero que todo se solucione con solo decirlo, confesó, sus ojos fijos en los de ella. Pero necesito que sepas que no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida, de la vida de Isabela. No puedo imaginarme seguir adelante sin ustedes. Lo que pasó antes no puedo cambiarlo, pero lo que está por venir, puedo prometerte que lucharé cada día para que confíes en mí de nuevo. Las palabras de Santiago resonaron en el corazón de Camila, pero los muros que había construido durante años seguían ahí, altos y fuertes. Sabía que él hablaba con sinceridad, pero el miedo a volver a ser lastimada la mantenía cautiva. No era solo su propio bienestar lo que estaba en juego, estaba Isabela. No podía permitirse arriesgarse sin estar segura. Santiago, viendo la lucha interna en los ojos de Camila, hizo lo que nunca había hecho antes, dejó caer completamente sus defensas. Camila, dame una segunda oportunidad. No puedo prometerte que será fácil, pero puedo prometerte que no me iré. Que estaré aquí, no solo como alguien que quiere corregir sus errores, sino como alguien que verdaderamente te ama a ti y a tu hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila lo miraba, luchando contra el impulso de protegerse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba dispuesto a quedarse, a pesar de todo. Pero el miedo seguía ahí, haciéndola dudar. Finalmente, con la voz temblorosa y los ojos llenos de emoción, Camila respondió, pero sus palabras no cerraron la puerta, sino que la dejaron entreabierta. No puedo prometerte nada, Santiago. Pero si estás dispuesto a luchar, entonces tal vez pueda empezar a creer en ti de nuevo. La tensión se mantenía en el aire, pero ahora había una chispa de esperanza. Lo que vendría después dependería no solo de Santiago, sino de la capacidad de ambos para dejar atrás el pasado y construir algo nuevo. Camila pasó varios días en un estado de reflexión profunda después de la conversación con Santiago. Las palabras que él le había dicho resonaban en su mente, pero el temor seguía ahí, como una sombra persistente que no le permitía tomar una decisión de manera ligera. No era solo ella quien estaba en juego, era también su hija. Isabela había comenzado a encariñarse con Santiago, y eso era lo que más la preocupaba. ¿Qué pasaría si él volvía a fallarles? Una tarde, mientras observaba a Isabela jugar con sus muñecas en el pequeño salón de su casa, Camila sintió un nudo formarse en su estómago. El amor que sentía por su hija la impulsaba a ser protectora, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el miedo de ser lastimada una vez más. Había visto un cambio en Santiago, algo que no podía negar. Era más maduro, más consciente de sus acciones. Ya no era el hombre egocéntrico que había conocido en el pasado. Finalmente, después de días de lucha interna, Camila tomó una decisión. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado, al dolor. Si había una mínima posibilidad de que Santiago realmente hubiera cambiado, tenía que permitirle demostrarlo. No por ella, sino por Isabela, quien merecía tener a alguien en su vida que la quisiera genuinamente. Una tarde, mientras Santiago esperaba en su mesa habitual en el restaurante, Camila se acercó a él con una expresión más suave, pero aún cautelosa. Se sentó frente a él, y antes de que pudiera decir algo, lo miró a los ojos, decidida. Santiago, he estado pensando en lo que dijiste, comenzó, su tono serio pero menos distante que antes. Y creo que, tal vez, esté dispuesta a abrir una pequeña puerta. Santiago la miró con esperanza, pero también con precaución. Sabía que cualquier paso adelante debía darse con cuidado. ¿Qué significa eso, Camila?, preguntó, sabiendo que cualquier avance, por pequeño que fuera, era significativo.
Significa, continuó ella, tomando aire antes de seguir, que veo un cambio en ti. No soy ciega a lo que has hecho hasta ahora, y creo que quizás, tal vez mereces una segunda oportunidad. Pero quiero que entiendas algo. Esto no es solo entre tú y yo. Está Isabela. Y no puedo dejar que ella se encariñe más contigo si no estás dispuesto a hacer esto bien. Santiago asintió lentamente, entendiendo la magnitud de lo que Camila le estaba diciendo. No era solo una oportunidad de redimirse como pareja, sino de ser alguien importante en la vida de Isabela. Lo entiendo, Camila. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a ir paso a paso, sin presionar. Solo quiero demostrarte que estoy aquí para quedarme. Camila lo miró durante un largo momento antes de hablar de nuevo. Esto no va a ser fácil para mí, admitió en voz baja. Aún tengo miedo. Y la confianza, esa va a tomar tiempo. Pero si estás dispuesto a esperar, entonces tal vez podamos empezar de nuevo, poco a poco. Las palabras de Camila no fueron una declaración de amor, pero fueron lo más cercano a una promesa de esperanza que Santiago había esperado. Sabía que ella aún tenía sus reservas, pero lo más importante era que había decidido dejar entrar una chispa de posibilidad en sus vidas. Camila se levantó de la mesa, pero antes de irse, se giró hacia él una vez más. Quiero que empieces lentamente con Isabela. No quiero que la abrumes, ni a mí tampoco. Vamos a tomar esto con calma. Los días que siguieron al acuerdo entre Camila y Santiago fueron una prueba constante de paciencia y compromiso. Santiago se mantuvo firme en su promesa de avanzar con cautela, respetando los límites de Camila y acercándose lentamente a Isabela. Las tardes en las que solía pasar horas en el restaurante se transformaron en encuentros más personales. A veces, Santiago acompañaba a Camila e Isabela al parque después del trabajo, y otras veces se ofrecía a ayudar con las tareas de la casa, siempre buscando ser una presencia estable en sus vidas, pero sin forzar nada. Isabela, con su corazón inocente, fue la primera en aceptar a Santiago por completo. La conexión entre ellos creció con naturalidad. Santiago descubrió que pasaba más tiempo riendo y jugando con ella de lo que jamás había imaginado. Camila observaba desde la distancia, su corazón dividido entre el temor y la esperanza. Sabía que Santiago estaba cumpliendo su promesa, pero el miedo a que todo se desmoronara aún la mantenía cauta. Una tarde, mientras los tres estaban en el parque, Isabela corrió hacia Santiago con una flor en la mano. «Para ti», exclamó, entregándole la flor con una sonrisa radiante. Santiago la aceptó, sintiendo un calor en su pecho que hacía mucho no experimentaba. Camila, sentada en un banco cercano, los observó en silencio. Algo dentro de ella comenzó a ceder. Se dio cuenta de que, con el tiempo, sus muros se estaban desmoronando poco a poco. Santiago estaba haciendo todo lo posible para ganarse su confianza, y lo más importante, estaba demostrando un amor genuino por Isabela. Más tarde, esa misma noche, mientras Santiago ayudaba a Isabela a ordenar sus juguetes antes de irse, Camila lo llamó a la cocina. Él llegó, con una expresión de curiosidad y calma. Camila lo miró a los ojos, su voz suave pero firme. Quiero que sepas que he visto lo que has hecho por nosotras. Sé que esto no ha sido fácil, pero estás logrando lo que pensé que era imposible. Santiago, sorprendido por la declaración, sintió un nudo en la garganta. Camila, lo único que quiero es ser parte de sus vidas, de la forma que tú lo permitas. No hay nada más importante para mí. Camila asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera apareció en su rostro. Creo que estamos listos para intentarlo, dijo, con una mezcla de alivio y decisión. Podemos empezar de nuevo, esta vez como una familia. Las palabras de Camila resonaron en el pequeño espacio de la cocina, llenándolo de una calidez que Santiago no había sentido en años. Se acercó a ella, tomando sus manos con cuidado. No voy a defraudarlas, prometió, con la voz llena de emoción. Isabela, que había estado observando desde la puerta, corrió hacia ellos y se unió al abrazo. Los tres quedaron unidos, formando un círculo que, aunque frágil, se sentía completo. La historia de Santiago, Camila e Isabela culminó en ese pequeño apartamento, donde los tres, cada uno con su propio pasado, decidieron enfrentar el futuro juntos. El camino no sería fácil. Santiago sabía que aún habría obstáculos, pero la promesa de amor, redención y confianza era suficiente para comenzar de nuevo. Camila, por su parte, había dado el salto de fe más grande de su vida, pero ahora lo hacía acompañada, no solo por su hija, sino por un hombre que había demostrado estar dispuesto a cambiar por ellas. El futuro era incierto, como siempre lo es,
pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no les asustaba. Santiago, Camila e Isabela estaban preparados para lo que viniera, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier cosa. Y así, la historia de redención y reencuentro se cerró, no con un final perfecto, pero sí con la promesa de un nuevo comienzo, lleno de esperanza, emoción y la certeza de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.